Solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara. Se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona si la llevo a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi vida. Una de las contribuciones que dio el Imperio de Roma dentro de los grandes aportes que hizo para la historia, para la humanidad misma, que hasta el día de hoy llegan a nuestras culturas, a nuestro idioma o a nuestros países, fue el abrir caminos, muchos caminos, las ciudades más remotas, los lugares más remotos, los conectó con caminos y estableció ciudades estratégicas, ciudades en puertos o ciudades comerciales que eran claves para conectar con todo el resto del mundo, y le llamaban así, las ciudades puertos, las ciudades estratégicas, que fueron ciudades que después los apóstoles usaron para establecer iglesias, como el caso de la ciudad de Éfeso, el caso de la ciudad de Antioquía, el caso de la ciudad de Atenas, el caso de la ciudad de Tesalónica, que fueron puntos claves para los apóstoles para ahí establecer iglesias, para que así las iglesias pudieran desarrollarse más fácilmente. Y los caminos que hizo el Imperio de Roma sirvieron para que el Señor Jesús avanzara en la predicación del Evangelio, porque ya habían los caminos que conectaban las ciudades, y la Biblia dice que Jesús andaba en todas las ciudades y aldeas anunciando y predicando el Evangelio del Reino. Esos mismos caminos le facilitaron para que los 3 viajes de Pablo fueran exitosos, porque Pablo es el que más hizo misiones en el Nuevo Testamento, recorrió la mayor parte del imperio hasta llegar a España, y entonces esos caminos le hacía como más fácil hacer su trabajo, y es por eso que el éxito de los 3 viajes de Pablo, además de que el Espíritu de Dios con mucho poder, con mucha manifestación sobrenatural iba con él, los caminos sirvieron de algo clave.
Pero Roma se encontró con un problema. Por la forma del terreno o por la geografía del terreno, no podía hacer caminos rectos, sino que tenía que hacer caminos con muchas curvas, caminos con muchas vueltas, caminos que tenían muchas dificultades por la manera y la forma de todo lo que el imperio había abarcado, por la estructura o por la forma geográfica de la tierra. Había mucho desierto y había como parte donde sí era fértil. Entonces tenía que como desviar los caminos, llegar del lado de lo que ahora es Irán para llegar a Israel. Tenían que irse por toda la media luna fértil, se le conoce, a pasar por Asiria, luego bajar a Israel, luego bajar a Egipto, porque la parte del desierto a veces era un poco conflictiva, un poco problemática por las tormentas de arena que se dan en el desierto. Entonces decidieron hacer muchos caminos quebrados, muchos atajos le llamamos nosotros, para poder hacer eso. Y nosotros tenemos un problema en el país. El problema geográfico que tenemos en nuestro país, porque déjeme decirle un dato bien interesante, que el país, la mayor parte del país es de alto riesgo. La mayor parte del país es de alto riesgo por las cantidades, por la forma quebrada de la estructura de nuestro país. Hay países que tienen planicies enormes, nosotros son muy pocas las que se tienen, sobre todo allá en Usulután, ¿verdad? Y en San Vicente, que hay algunas planicies muy bonitas, pero generalmente son terrenos quebrados. Entonces tenemos que hacer carreteras quebradas, carreteras que no son rectas, ¿verdad? Sino que tienen muchas curvas. Hay dos vueltas allá cuando vamos para Los Chorros que yo les tengo mucho miedo porque son bien cerradas y uno tiene que ir con mucho cuidado y mucha precaución porque son demasiado cerradas. Entonces son caminos como quebrados, que son caminos que llevan muchas vueltas. Lo voy a traer al mundo espiritual. La vida cristiana no es recta. ¿Cómo así, pastor? La vida cristiana tiene caminos quebrados. La vida cristiana tiene adversidades, la vida cristiana tiene apuros, la vida cristiana tiene dificultades, la vida cristiana hay situaciones, hay obstáculos que vencemos, barreras que vencemos, pero la vida cristiana, a pesar de los obstáculos, las barreras y caminos quebrados de la vida, nosotros somos más que vencedores en Cristo. A pesar de que esas rutas no sean rectas y de repente hay situaciones de la vida que decimos, no lo puedo entender, no sé por qué me pasa esto, estoy buscando a Dios, estoy sirviendo a Dios, estoy ganando almas, estoy con mi familia, trato de caminar derecho, trato de hacer las cosas bien y ahora es cuando vienen las dificultades, ahora es cuando vienen los problemas. Fíjense que los siervos de Dios pasaban por eso. Y le preguntaba a Dios, ¿cuánto tiempo duró el sufrimiento de Job? No sabemos el tiempo. No podemos decir que duró 1 año, que duró 2 años. Me atrevería a pensar que fueron varios años por el incidente y la narración y el tamaño del libro y los tiempos, y como no está en orden cronológico, me atrevería a pensar que sufrió durante varios años. Yo no sé cuántos años, pero de acuerdo a lo que se mide al final del libro, fue un tiempo largo. Sin embargo, las vueltas que da la vida, nunca se apartó de Dios y al final recibió la bendición. Es por eso que en esta mañana yo voy a estar desarrollando un sermón en contraste. Las vueltas que da la vida con Dios y sin Dios. Las vueltas que da la vida con Dios y sin Dios. Con Dios, ¿cuáles son las vueltas que da la vida? Y sin Dios, ¿cuáles son las vueltas que da la vida? Vamos a la palabra de Dios, al libro de Job, en el capítulo 42. Job capítulo 42. Y vamos a leer del versículo 12 al versículo 17. Job capítulo 42. Versículo 12 al versículo 17, el último capítulo de la historia maravillosa de este siervo de Dios. Job capítulo 42, versículo 12 al versículo 17. Me regala un segundo de pie cuando tenga esta porción de las Sagradas Escrituras. Job capítulo 42, versículo 12 al versículo 17. Las vueltas que da la vida con Dios y sin Dios. Job capítulo 42. Versículo 12 al 17, dice Dios en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas,
y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, y de la segunda Cesia, y el de la tercera Queren Apu. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Padre, gracias por esta historia, Señor. Esta historia que hace unos años tuvimos una serie de cómo la mano tuya estuvo con este siervo. No podemos decir con exactitud cuánto tiempo duró del sufrimiento. Lo que sí podemos decir que fue bastante largo. Pero al final, Señor, ahí está tu mano y transformas toda aquella experiencia difícil, familiar, económica, de salud, la transformas en prosperidad. La transformas en bendición, la transformas en paz, la transformas en una familia restaurada y preciosa que le regalas a este siervo tuyo. Y podemos ver en las Sagradas Escrituras que tú eres un Dios de bendición y multiplica las bendiciones en nuestras vidas. Parece que a veces el enemigo trata de confundir que la bendición y la prosperidad no pueden venir de parte tuya, pero la bendición y la prosperidad, a pesar de las adversidades, de los contratiempos de la vida, las dificultades de la vida, son parte de la vida cristiana. En las adversidades tenemos bendición, en las adversidades tenemos prosperidad, porque los hijos tuyos te pertenecemos, porque los hijos tuyos somos propiedad tuya, porque los hijos tuyos somos coherederos con Cristo, dice la Sagrada Escritura. Tenemos que ver la Biblia como un todo. Tenemos que ver la Biblia con todo el complemento que tiene Antiguo y Nuevo Testamento, y no ver pasajes aislados y sacar versículos o textos fuera de su contexto para poder interpretar mal los textos. Aunque no estamos de acuerdo con alguna prosperidad solo material, porque Juan dice que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. Espíritu de Dios, muéstranos la verdad, guíanos a toda la verdad, y que nos puedas indicar en esta mañana que la vida da vueltas cuando estamos con Dios para bien y cuando estamos sin Dios para mal. Espíritu de Dios, edifícanos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Los dos lados de la misma moneda. Primero, las vueltas que da la vida con Dios, la multiplicación de la prosperidad y la bendición, porque Dios transforma la maldición en bendición. Dios transforma la maldición en bendición. La maldición se convierte en bendición. Las maldiciones que vienen por la consecuencia del pecado, por la desobediencia de Adán, las maldiciones que vienen quizás por situaciones familiares, quizás por nuestra cultura, quizás por la idiosincrasia de nuestra gente, quizás las maldiciones, como a veces han dicho, de nuestros antepasados, los mayas, que eran muy idólatras y muy apartados de Dios, o qué sé yo. Todas esas maldiciones, cuando venimos a Cristo, son derrotadas, son vencidas, son canceladas, y Dios transforma esa bendición esa maldición en bendición. La vida de Job fue una vida desastrosa, por así decirlo. Yo creo que muchas de las cosas que usted y yo vivimos no llegan ni cerca a la vida de Job. Perdió todo, perdió su siervo, perdió las posesiones, perdió su familia, y además de ello perdió la salud. Y la salud le agobiaba a este siervo. Y mire lo que dice, si vamos al capítulo 2, versículos 9 y 10, la reacción que toma la esposa de Job en medio de las dificultades. Capítulo 1, versículo 9 y 10. Capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Estamos todos, amados? Su esposa se alejó, le apartó de él. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Capítulo 12. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y el versículo 9, estoy en el capítulo 8, le dije 1, capítulo 2. Versículo 9. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete.
Más adelante, capítulo 19, versículo 17, vuelve a atacar. No creas que se quedó solo ahí, se quedó quieta. 19, 17. Una vez más aparece en el escenario de Job la mujer. Capítulo 19, versículo 17. ¿Lo tiene? Mire lo que dice: mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. O sea que no usaba colgate. Aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Le rogó a su mujer. No voy a maldecir a Dios, lo que está allá. Y luego le rogaba. Entonces viene todo el mal contra él. El origen del mal viene de Satanás, pero Dios lo permite. ¿Está todavía conmigo? El origen del mal viene de Satanás, pero Dios lo permite. Dice Lamentaciones: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, dice. No es que Dios sea el creador del mal. ¿Estamos todavía malos? Porque Dios es santo, perfecto, puro. No hay nada de mancha en él. Pero Dios permite el mal. ¿Y con qué fin lo permite? Regresemos al capítulo 42. La permisión del mal que hace en el capítulo 42. Encontramos la respuesta a ello. ¿Por qué la permite? Porque viene tras de ello la bendición y la prosperidad. Versículo 11. 42:11 de Job. ¿Lo tenemos de nuevo? Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. ¿Saber cuántos anillos reunió Job ahí? Porque vinieron sus hermanos y sus hermanas en plural. Y esos hermanos o hermanas serían hermanos de carne, serían hermanos de familia, o habla de los hermanos israelitas. Puede ser que sean sus hermanos israelitas. Puede ser que sean los amigos, aquellos que le rechazaron y se convirtieron en enemigos. ¿Está todavía conmigo? O puede ser que se trate de familia de Job. No lo dice claramente. Lo que sí dice que era plural, sus hermanos. Y plural es más de dos. ¿Estamos todavía amados? Y le dice: y sus hermanas. Y todos los que antes le habían conocido. O sea que los que habían sido vecinos. Los que le habían visto sufrir. Y esos no vinieron. Solo como llegamos nosotros. Pobrecito el hermano. Pobrecito, y hay que orar por él y que Dios me lo bendiga. Y usted al anciano le lleva los jugos, porque el viejito no puede beber nada, y entonces sí le lleva un montón de cosas, porque ya no puede comer nada. Y entonces sí le lleva el Elsiquei, porque ya no puede comer, porque tiene alto todas las cosas, y entonces ahí se lo lleva. Cuando lo podía comer no le llevaba nada. ¿Me está entendiendo la idea? Y llevaron y se condolieron, pero de aquel mal que Dios había permitido en él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero. Ahí está. Metió la mano en la bolsa: mira, aquí está, Job. Vamos a condoler contigo, pero aquí está. Y al final me llama la atención: y un anillo de oro. En el contexto parecería que cada uno de ellos al final terminó enjollado, Job. Al final tenía anillos en todas las manos. Parecía Chicho, el de la novela aquella, ¿cómo se llamaba? Huicho, Huicho, el volado. Que venía todo enjollado. Huicho, el volado, ahí mira, terminó todo enjollado de lo que le había ya. ¿Y sabe qué significaba dar anillos en la época bíblica? Significaba que además de la bendición, significaba: le estamos transmitiendo autoridad, le estamos delegando que Él va a ser el mayor de todos. Lo que está diciendo: vos vas a ser el más rico que todos nosotros, pues. Esa es la idea. Entonces era delegándole toda la autoridad, porque en los anillos estaban los sellos. Mire qué interesante eso. Por eso la gente, allá en el caso de Daniel, en el caso de José, le dan un anillo, y en los anillos estaba el sello. Lo ponían ahí y ponían el sello de autoridad que le estaba siendo delegada. La misma es la idea acá: te damos toda la autoridad económica, te damos todo el poder económico, te damos la bendición. Al compartirlo con vos, vas a saber administrarlo, y además de ello, tu familia va a ser bendecida.
Hay bendiciones que son de Dios y hay bendiciones que no son bendiciones, sino vienen de Satanás. Porque no toda la bendición es de Dios. ¿Está conmigo todavía? Hay cosas que vienen del enemigo. Si en un lugar a usted le va a ganar exageradamente bien, pero lo va a apartar de Dios, lo va a alejar de Dios, esa no puede ser bendición. No puede venir de Dios. Mire, le vamos a dar el trabajo, pero acá tiene que trabajar todos los domingos, todos los fines de semana, tiene que trabajar más de 12 horas, de 8 horas, que es el reglamento, va a trabajar 12 horas, y ya no va a hacer nada, y ya no va a aparecer en la iglesia, se va a enfriar, se va a apartar de Dios, no puede venir de Dios. Así gane cantidad de dinero. Y sin embargo, puede ser que en las 8 horas o un poquito más que trabaja, pero está en la casa de Dios, la bendición Dios se la va a dar, porque la bendición es restaurada de parte de Dios. Y más adelante viene la bendición de la familia. Mire lo que dice, versículo 2. Y bendijo Jehová el postrer estado de Jacob más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. En el capítulo 1 tenía 7,000, si lo comparamos. ¿Qué haría usted con 14,000 ovejas? Póngale pluma, 14,000. Primero, ¿dónde las va a meter? Si no tiene terreno, ¿dónde las va a meter? Como apareció uno hablando un día de esto que me dijo que están botando 120 árboles centenarios para hacer la parada del Citrans, ahí en un lugar, Parque Marte, creo que llamaba antes. ¿Cómo llamaba? Parque infantil. Entonces viene y le dice, miren qué interesante. Y ahí uno rapidito, el cerebro de uno va con lógica. No, pero por uno que votemos vamos a sembrar 10. La pregunta del millón, ¿dónde? Dígole, Dios, rapidito mi cerebro. Como que no está coordinando, le falta algo en su cerebro. Estamos dando 120, van a sembrar 10. ¿Pero dónde, hermano? Solo que en la cabeza del alcalde. No, pero es que lo vamos a sembrar. Sí, pero lo van a ir a sembrar a la unión. ¿Y qué tiene que ver la unión con nosotros? ¿Estamos todavía? ¿Amén? Teníamos el pulmón acá, ¿verdad? Que como pelearon ahí por el pulmón y el Parque de los Pericos. Ahora ni Huacachillas hay ahí. ¿Cómo se llama? Huacachí. Ya no hay ahí. Ya. Usted va a ir a algún pigullo. Vamos a ir a caminar al Parque Centenario a ver a los pigullos. Los únicos pigullos que va a haber ahí, otros pigullos, igual que usted, que ya no hay. Yo no me he atrevido. Pastor, porque no me he atrevido. Y solo hay como 5 cuidando en el gran montón de volados allá adentro, y allá adentro la pueden desvalijar a usted. No me he atrevido. Yo creo que usted ya se atrevió. Ya lo caminó todo en su totalidad. Pero ¿cómo se trató de vender eso? Entonces, decimos, ¿qué hago yo con toda esta bendición? Job tenía tierras. ¿Estamos todavía? Quizás la tierra todavía Dios la conservó. 14,000 ovejas. ¿Qué más tenía? 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes. 1,000 yuntas de bueyes, estamos hablando de 2,000 bueyes, porque yuntas lo hacen 2. Está profundo ahora. Un dúo de 2, un trillo de 3. Entonces, eran 2,000 bueyes y 1,000 almas. Mire, fuera bueno ahí, ayúdenme. ¿Cuántos animales tenía en total? ¿Cuántos animales? Mire, los 14,000, después le agregan los 6,000, después le agregan los 2,000 y por último le agregan los 1,000. 23,000 animales. Porque en ese tiempo la riqueza se medía de esa manera. Se medía por cantidad de terreno y por cantidad de animales que tenía. ¿Estamos todavía? Porque en ese tiempo todavía existía la cuestión del trueque, que fue una parte también en nuestro país. Sabía que en nuestro país se usó mucho el trueque y que hubo un tiempo que se cambiaba. Voy a recordar 3er grado, estos bichos para ir pasando. En 3er grado se estudia. ¿De qué está hablando, pastor? Intercambiaban los productos por otros productos. Intercambiaban el cacao por otro producto. Y era el famoso trueque. Entonces, la riqueza se medía no por dinero, sino por posesiones. Ahora se mide por billete, por posesiones.
a uno que acaban de agarrar allá en México, que le encontraron 43, creo que fueron, 43 carros de lujo. Y la pistola era de oro. Estoy hablando en serio, la presentaron ahí en la imagen de la pistola de oro, 43. No crean que esos carros cuestan 10 pesos como los que usted y yo usamos, que si los aceleramos se le revienta el volado, como el loquito que yo tenía, que a cada rato le levantaba un volado, le reventaba otro, por último yo veía que con la chanta me iba a quedar nada más. Un montón de lazos que cargaba cuando salí, y andaba con el teléfono listo, le voy a llamar al fulano de tal que me venga a remolcar, y así era. Lo remolqué todo el tiempo que lo tuve. No, eso no. Entonces, Job, la maldición que tuvo, Dios la transforma en bendición, porque somos de bendición de Dios. Las vueltas que da la vida cuando estamos con Dios, maldición en bendición. Segundo lugar, vuelve las bendiciones desde la fundación del mundo. Vamos a Mateo. Las bendiciones nuestras son desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 25. No son bendiciones nuevas, por así decirlo, sino que son bendiciones que siempre han estado. Mateo capítulo 21, versículos 34 al 36. Mateo 25, Mateo 25, 34 al 36. Mateo 25, 34 al 36. Mire lo que dice. ¿Lo tenemos? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y me visitaste. Todo lo que hacemos por esta gente es para bendición suya y mía, para bendición de la iglesia, para bendición de la familia, porque todo lo que hacemos por el necesitado es bendición suya y mía. Ahí lo dice el contexto. Ahí lo dice el contexto. Entonces significa, cada vez que visitamos un preso, estamos haciendo la obra de Dios. ¿Será que lo ha hecho o no lo ha hecho? A usted no le interesa. A usted le interesa llevar el mensaje de Dios. A usted le interesa predicar el mensaje de Dios. Y usted no sabe lo que Dios puede hacer. Usted no sabe cuánta gente inocente está en la cárcel. Pastor, ¿y cómo lo corroboró? José fue inocente a la cárcel. Cristo fue inocente a la cárcel. Pablo fue inocente a la cárcel. Hay gente que está pagando culpas. Hay gente que está ahí porque tomó una mala decisión. Hay gente que uno dice, los 30 años que le van a caer son demasiado poquitos. Allá en Panchimalco, un muchacho que después de haber tomado golpeó a la mujer y a un hijastro le llama, ¿verdad?, de 4 añitos lo mató. De 4 añitos. Uno no ve la foto del niño indefenso, parece que lo mató a cuchilladas, y está ahí sereno, pide perdón y la mujer dice no, que le apliquen la ley, lo cual tiene toda la razón. ¿Está todavía conmigo? Como mínimo a ese muchacho le van a caer 30 años, como mínimo. Entonces, hay gente así, pero hay mucha gente que no tiene nada que ver. Ahora, ¿necesita el Evangelio de Cristo, muchachos? Claro que lo necesita. Y hay que predicarle para que tenga perdón de pecados y vida eterna. Y si Dios le presta la vida, yo hasta haciendo número estaba. Tiene 18, está jovencito. Tiene 18, si le caen como mínimo 30, va a salir de 48. Ya uno haciendo número. ¿Sabe que me alegré tanto el viernes, pero tanto, que salió en libertad la ex esposa de Silva? Me alegré en el corazón. Que la mujer sí conoció a Dios antes de ir a la cárcel.
Nos consta, estuvimos en su casa predicando la palabra de Dios. Dios se movió mucho, Dios se manifestó. Y la mujer conoce de Dios. La hermana María Teresa, la secretaria del pastor, siempre estuve yendo a predicar ahí la palabra de Dios. Y ahí la tenía como servidora, dentro de la casa. Y yo le quería deber porque varias veces me mandó a llamar y nunca pude apartar el tiempo para ir. Y mi esposa me lo recordó y me hizo sentirme mal el día que sale en libertad, creo que fue el viernes. Y yo pensé, tantas veces me mandó a llamar y no pude ir. Me sentí culpable. Pero ahora, para gloria de Dios, está libre esa mujer. En el nombre de Jesús. Y ahora predica la palabra de Dios. Le lo garantizo. Ya conoce de Cristo. Conoce. Le estoy hablando que conoce a Cristo antes de que esa salió untada, amado. Amén. Salió untada. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo que Dios manda. Ayudar al necesitado. Ustedes están alimentando bolos. ¿Y a usted qué le importa? Dígale así a la gente, porque es que ustedes a bolos le llevan la comida. ¿Y usted qué hace? Es que usted no anda preguntando que lo que hacen, usted ayuda al que necesita, le lleva un plato de comida al que necesita. ¿Cómo nos criticaron porque fuimos al Bajo Lempa? Hasta gente de acá. Pastor, ya aquí tengo una gran necesidad y usted le está llevando gente, le está llevando, ¿cómo? Y gente llevamos también. Le está llevando comida allá al Bajo Lempa y le está llevando medicina y le está llevando médicos. Y nosotros con la necesidad aquí parecían Judas ya. Ahora aquí, no lo haga. Y le estoy hablando de gente, entre comillas, espiritual. Amado, si es que usted no mira lo que la gente hace, usted lo hace en el nombre de Jesús. Y va en el nombre de Jesús. Y ahí está. Entonces, ¿cómo es la bendición? Mire lo que le dice. Porque tuve hambre y me diste de comer. Y en el contexto le dice, entonces el rey dirá a los de su derecha. Mire qué triste lo que voy a decir. Aquí no está hablando ni de derecha, ni de izquierda, ni de partidos políticos. Qué triste esto que le voy a decir. Que en las campañas políticas usen la palabra de Dios fuera de contexto. Aquí está hablando de otra cosa. No se confunda. No, es que los de la izquierda son los cabritos y los de la derecha son las ovejas. Mentira del diablo. Aquí está hablando del pueblo de Dios, de la segunda venida de Cristo. Amén. Aquí está hablando de otra cosa, hermano. No nos confundamos. Y mira lo que dice. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre. ¿Y qué dice al decirle benditos de mi Padre? Heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo somos herederos. Herederos del reino. Herederos de Cristo. Así de que si usted no tiene tierra, no se preocupe, en el milenio va a tener más de las cuentas. En el milenio va a tener manzanas, amado. Y cantidades exageradas. ¿Sabe, amado, que los brasileños son tanto las cantidades de tierra que tienen, que una vez un brasileño me dice, mi papá tiene un pedacito, y yo pensé de 4 por 8, porque esos son los lotes aquí, 4 de ancho, 8 de largo. Ahí está el gran lote. Ahí tiene la finca usted. 4 por 8, 4 metros y 8 de largo. Ajá, ¿y cuáles son las tierritas que tiene su papá? Tienen 48 manzanas. Cierra la tierrita. ¿Sabe que hay en el Petén, Guatemala? Es más grande que El Salvador. Y solo es como más o menos medio millón de habitantes, como 600,000 habitantes aproximadamente. Y más grande que El Salvador. Y entonces el gobierno estaba buscando familias que fueran y agarraran terrenos para cultivarlas. En medio de la selva. Agárrenla. Las manzanas que quieran y cultívenlas, produzcan, saquen el beneficio a esta tierra. En el milenio va a ser así. Qué bonito va a ser, ¿verdad? Cuando usted tenga ya, usted que tanto ha soñado con un palo de aguacate, allá lo va a tener. Allá lo va a tener. A mí me gustaría tener una finquita, por lo menos para tener un palito de café y tener un palito, ¿cómo llaman eso? Que comer de flor de sol. Y para tener un palito de... No, hombre, allá va a tener todos los palos que quiera. Porque el reino es nuestro. Ahora, en el futuro va a ser así, pero desde ya es nuestro, hermano.
Usted y yo ya somos parte del reino de Dios y tenemos un rey, y el rey se llama Jesucristo. Y como tenemos ese rey y estamos con él, el rey es bendito. Los reyes, hermanos, tienen cantidad de posesiones. El rey nuestro tiene todas las posesiones. Todo le pertenece a él. Y como todo le pertenece a él, también es nuestro. Debe haber sido bonito Adán y Eva. No tenían escrituras. Agarraban el terreno donde querían. Mira que el palo es mío y la chita no, es mío, no. Y Eva, mira, dámelo a mí. Podían ir donde querían. Establecerse donde. Qué bonito va. ¿Se acuerda Abraham con Lot? No porque he estado presente. De repente vieron, y Lot era algo listo, era 100% tabe, de la utila. Y entonces vaya, le dice Abraham a Lot. ¿Cuándo han leído la historia? Escoge. Entonces viene Lot y vio la llanura preciosa. Dijo, esto escogió. Yo creo que Abraham debe haberse arrepentido. ¿Por qué le dije que escogiera? Y le dejó lo peor a Abraham. ¿Han leído la historia, man? Y vio la llanura preciosa. Y entonces viene Abraham y dijo, yo me voy a ir aquí al río, a la orilla del río Salguato. Porque todo era de ellos. Ahora volvemos a esto. Todo es suyo y mío. Lo de Cristo es suyo. Lo de Cristo es mío. ¿Por qué es suyo y mío? Porque es de Cristo. Y como es de Cristo, es suyo y mío. Miren los que son hijos únicos. Si esos no tienen que preguntar, lo de la mamá es de ellos. Y eso es así, regla bíblica. No que la riquín que se ha unido. ¿Y qué me vas a dejar a mí? Ese riquín, ¿qué trajiste? No, es clarito, hermano. Si la mamá ha trabajado por el chirizo, entonces la mamá le pertenece a él, si puedo trabajar. Pero es que mi hijo ha andado caminando mal. ¿Y qué le interesa? Y la mamá es soberana. ¿Me entendió la idea? Es soberana. Entonces viene y le dice a aquel, no, la refrigeradora es mía. Disculpe, yo no sabía eso, que no solo se heredan propiedades, también se heredan cosas. Yo no sabía eso. Me lo explicó un abogado un día. O sea que usted puede heredar muebles, usted puede heredar platos, usted puede heredar vasos, usted puede heredar, y lo especifica. Lo especifica. La vajilla comprada en el dólar, y en el de 10 de 15, tiene 5 vasos, los 5 son plásticos, porque especifican. Estaban al 50%, que hacen un total de tanto, le queda tanto. ¿Sabe que en Estados Unidos los perros heredan? ¿Me oyó ese dato? ¿Sabe que los perros heredan? Y ellas hacen testamento. Y esto lo dejo para la chuchita, esta, porque en Estados Unidos los perros tienen el apellido de las familias. ¿Le estoy hablando en serio, hermano? No estoy bromeando. Perro Tobar. Pues van y lo registran como el nombre del perro y le levantan acta de nacimiento. No, le estoy hablando en serio. Que son parte de la familia. Aquí se inventó alguien de todo lo que estaba saliendo y de repente, miren, en medio de todo el relajo que estamos viviendo, una ley, y le dedicaron toda una mañana a una ley para proteger a los chuchos, y de dónde salió. Entonces dijeron, mejor que desvíe tanto relajo, y ahora, y al final hasta se fue, ya no volvieron a mencionar de la ley protegiendo a los chuchos. Y a los chuchos están haciendo manifestaciones allá en el centro de El Salvador. Aquí voy yo, aquí voy yo, aquí voy yo, y levantando las pancartas a los chuchos flacos ahí. Y saber si aprobaron la ley. Al final no sé si ustedes o si la pasaron a una comisión, creo yo. No, en los países desarrollados, y mandan y llaman al 911 y mandan todo el equipo a rescatar a un chucho, literal, ¿no? Y está todo el montón. ¿Y qué están sacando un chucho del tragante? Y el montón de equipos, y están los paramédicos. No, tampoco.
los veterinarios eso, para ver, darle los primeros auxilios al chucho. Yo no sé si le darán primeros auxilios a los chuchos a los veterinarios, pero creo que sí. Ahí se está complicado, mire, está pesando a un chucho. Allá en Japón salió un encantador de serpiente, ese se conmovió. Encantador de una cobra, la más venenosa del mundo. Le encantaba con la mirada y jugaba y después le besaba la boca. Veneno de esa serpiente máximo dura en la persona media hora. Estaba todo el mundo asustado. Alguien dijo, no sé si será de acuerdo o era de loco, porque estaba en la culebra de movida. De repente le besaba la boca, así como beso y amor, así como usted besa a su marido. Tremendo. Volvamos a él. Usted y yo tenemos todo el reino de Dios porque estamos en Cristo Jesús. Tercer lugar, vamos ahora a otra referencia. El Evangelio es multiplicación de bendiciones, Filipenses 1. El Evangelio es multiplicación de bendiciones, Filipenses 1. Con esto cerramos. Filipenses 1. El lado negativo no lo alcanzamos a cubrir. Venga el próximo domingo que vamos a terminar. Así tienen algunos predicadores. Hoy le doy 3, el otro domingo 3. No, hermano, no. El tiempo no fue. Filipenses, capítulo 1, versículos 15 al 21. Filipenses 1, 15 al 21. ¿Lo tienen? Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Hay personas que anuncian el Evangelio con otros intereses. Usted y yo anunciamos el Evangelio por amor a Cristo Jesús. Y lo hacemos con amor, hermano. Yo le dije a mi esposa ayer, vamos a ir a San Cayetano a predicar el Evangelio por amor a las almas. Y nos dejamos ir por amor a las almas. Porque las almas necesitan de Cristo. Y el Evangelio, hermano, es de bendición. Cuando usted y yo venimos al Evangelio, a veces venimos con adversidad, y el Evangelio no solo nos da vida eterna, sino que el Evangelio también nos da bendición. El Evangelio es bendición y no es un Evangelio barato. No es que estamos motivándole y engañándole. Lo que Dios promete, lo cumple. Y si Dios dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza y gloria en Cristo Jesús, lo va a cumplir. Le va a suplir todo lo que le falta. Y sobre todo, va a llenar su corazón. Va a llenar su vida. Y si usted quiere ser lleno del Espíritu de Dios, deje que le llene, hermano. Deje que le llene. Deje esos momentos lindos que usted no se puede contener, en los cuales el Espíritu le está saturando de su presencia. Porque el Evangelio es el Espíritu de Dios morando en usted. Es el Espíritu de Dios morando en mí. Y el Espíritu de Dios es bendición. Por lo tanto, usted y yo somos benditos de Dios. Y como benditos de Dios, podemos bendecir a otros. Denle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has permitido reflexionar en las vueltas que da la vida con Dios. Y hemos visto que esas vueltas que da la vida, el caso de Job, le regresas duplicada la bendición. Bendición familiar, bendición que le dieron con el oro, los bienes que le llevaron los que se acercaron a él, sus vecinos, los amigos que se convirtieron en sus enemigos. Y hemos visto también, Señor, que en el Evangelio del Reino, la multiplicación de bendiciones de antes de la fundación del mundo, donde dice en la segunda venida de Cristo, venid benditos de mi Padre, que hemos heredado el reino tuyo preparado desde antes de la fundación del mundo. Y por último hemos visto que el Evangelio es bendición y que en Filipenses algunos predicaban a Cristo por otros intereses, pero nosotros lo predicamos por amor a las almas, por amor a ti, por amor a que el mundo te conozca. Y
Y cuando tenemos el Evangelio, tenemos vida eterna. Cuando tenemos a Cristo, tenemos perdón de pecado. Y en el perdón de pecado y en la vida eterna también tenemos bendición. Porque tu palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Bendice, Señor, tu palabra en nuestros corazones. A que seamos benditos de Dios y podamos bendecir a otros. Como oímos el contexto de Mateo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve en la cárcel y me visitaste. Es parte, Señor, del evangelio tuyo que te amo compadecidos con el más necesitado. Y oremos por el más necesitado. Bendice a tu pueblo, Señor. Te honramos, te damos toda la gloria que solo a ti te pertenece. Y te decimos, como decía tu siervo Jacob, que no te dejaremos hasta que nos bendigas. Y cuando nos bendigas, aquí estaremos en el nombre de Jesús y nos oramos. Amén. Y amén. Fuerte el aplauso al Señor.